Amada Iglesia del Divino Salvador, Dios nos da la oportunidad de alabarle y glorificarle el día de hoy. Somos templo de su Espíritu Santo, no lo olvides. Y tenemos un llamado para alabarle, glorificarle. No olvides que tú y yo hemos tenido una experiencia en el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo. Y dentro de nosotros fluye la presencia del Espíritu Santo. Que el día de hoy podamos sentir y experimentar su presencia, su amor y esa pasión por su reino. Te invito a que pongamos este tiempo en oración y busquemos el rostro del Señor. Amado Padre, te exaltamos y mi espíritu te busca. Hoy podemos entender lo que decía el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Que podamos ser saciados de nuestra sed y hambre espiritual. Jesucristo, oh Emmanuel, ven y alimenta a tu pueblo. Todo esto hoy lo agradecemos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abran la escritura en el libro del profeta Isaías y seguimos meditando en estas lecturas de Adviento, de preparación, y vamos a darle lectura a este capítulo, a sus primeros 6 versículos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Amén. Después de esta lectura vamos a encender esta cuarta vela de Adviento, que tiene una tonalidad rosa, y esto significa que ya está muy cerca el nacimiento del Mesías. Así que faltan algunos días para entrar a Nochebuena, y este momento nos recuerda que está próximo ese momento cuando el Verbo se hizo carne. Es hermoso este momento porque tenemos un recogimiento espiritual. Estas 4 velas que están encendidas representan 4 milenios. Nos hacen recordar que Jesucristo es el Señor de la historia. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Y este tiempo de Adviento nos ha llevado a la reflexión de su palabra, a recordar las palabras proféticas que hemos escuchado, que hemos leído. Y hoy en la lectura de Isaías 11 es una palabra profética sobre un tiempo, un milenio, donde Jesucristo en su segundo advenimiento reinará
y le demostrará al mundo y a sus gobiernos lo que Él desea de este mundo. Algún día la capital de este mundo será Jerusalén y Jesucristo reinará en persona. Que el Señor cumpla esa palabra profética y que las generaciones que les toque vivir ese momento sean benditas y sea una generación gloriosa, una generación que sabrá apreciar a su Señor y Salvador. Hoy, recordando la historia, el pasado, esta cuarta vela nos recuerda que Jesús estaba ya próximo a nacer. Y hay un hermoso canto que se titula Santa la Noche. Y es una música hermosa, una letra especial que nos hace imaginar ese momento cuando Jesús, el Salvador, nació. Una noche diferente, una noche divina, así lo dice el escritor de este himno. Y yo te invito a que entremos en ese momento de alabanza y glorifiquemos el nombre del Señor y pensemos y le demos gracias a Dios por su nacimiento, por su vida. Alabemos al Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz del nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo
Vamos a entrar en el tiempo de adoración con el canto Perfume a tus pies, que nos hace recordar que cuando Jesús nació en Belén, en aquel establo y donde fue recostado en un pesebre, la gente que tuvo la oportunidad de visitarle y de conocerle, se postraron y le demostraron adoración. Que en esta tarde nosotros, en ese reconocimiento, podamos inclinar nuestro corazón, doblar nuestra rodilla ahí donde estemos y presentemos nuestra mejor ofrenda, nuestra gratitud, y que esa gratitud sea como un perfume a sus pies. Adoremos al Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hoy vamos a meditar en otra palabra profética de Isaías. Sin lugar a dudas, este profeta es quien nos da muchísima información y grandes mensajes sobre Jesús. Por eso se le conoce como el profeta mesiánico por excelencia. Un hombre que 700 años antes de que Jesús naciera,
empezó a dejarnos un gran legado por la inspiración del Espíritu Santo sobre ese Mesías que habría de venir a la casa de Israel. Y hoy quiero compartir algunos pasajes tomando como base Isaías capítulo 40 del 1 al 11. Y quiero que sea nuestra introducción y después pasaremos a una lectura al Evangelio de Mateo en su primer capítulo. Así que te invito a que abramos la escritura en Isaías capítulo 40 y hagamos la lectura del versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Jehová consuela a Sión. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta palabra profética de Isaías tiene que ver directamente con la llegada del Mesías. Lo que el Mesías iba a realizar y sigue realizando hasta el día de hoy en su oficio sacerdotal, pero sobre todo en un ministerio de restauración. En la lectura de Mateo, capítulo 1, me gustaría que también me acompañaran en esta ocasión, también en esta lectura. Y en este capítulo, en los primeros 17 versículos, encontramos la genealogía de Jesucristo desde la perspectiva de Mateo. Una genealogía que comienza en la figura de Abraham, ya que Dios hizo pacto con Abraham y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Inclusive podemos entender en las escrituras que de alguna manera Abraham tuvo la revelación y pudo conocer al Mesías. Dios le permitió esa experiencia espiritual. Y me gustaría que en su Biblia pudieran seguir algunos aspectos que voy a resaltar de esta genealogía. Es muy importante entender que Jesús, además de ser el Mesías, es el Señor de la historia. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él sustenta. Cada día que Él nos permite vivir es gracias a Jesucristo. Con su poder infinito sostiene y hace realidad la vida en este hogar
que Él nos ha dado en este planeta. Él es el Señor de la historia. Ya ha estado presente en todo momento. Podemos ver la presencia de Jesucristo desde el Génesis, desde ese primer versículo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese primer versículo, la palabra que se utiliza ahí es un plural en hebreo, que se refiere a un Dios plural, un Dios no que sean tres dioses, sino ahora sabemos que es un Dios en tres personas. Pero la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya son una realidad en Génesis 1:1. Y Él ha creado los cielos y la tierra. Él se mueve en la dimensión de la eternidad, pero como decíamos en uno de los domingos pasados, Él ha hecho intersección con el tiempo, con el cronos. Kairos y cronos han hecho intersección en la persona de Jesucristo. Y Él precisamente, al ser el Señor de la historia, es quien escribe la historia de este mundo. Y nosotros somos parte de esa historia. Nuestra historia se va alineando a sus preceptos, a su voluntad. Cuando la deidad decide que Jesús venga a esta tierra, escoge precisamente un vientre materno donde ser concebido por la obra del Espíritu Santo. Él aceptó depender de un cuerpo materno y pasar ese proceso de 9 meses siendo alimentado y dependiendo de su madre. Ese es el milagro de la encarnación de Cristo, el Dios con nosotros, un Dios que se injertó en la decadencia humana, en las genealogías que se han torcido a causa del pecado, porque Él, como Señor de la historia, quiere reescribir la historia para que tengamos un final feliz. Por eso le llamamos a Jesús el Señor de la historia. Y en la lectura que acabamos de hacer en Isaías 40, una de las cosas que yo quiero resaltar es que una de las cosas que el Mesías iba a realizar y sigue realizando y realizará hasta que le ponga punto final a la historia es que lo torcido se enderezará. El pecado es la gran debilidad, la gran puerta espiritual que tenemos, la que nos lleva precisamente a una degeneración, a una perversión, la que nos hace débiles, la que nos lleva a la rebelión, la que nos lleva a las guerras, la que nos lleva a la traición, a la mentira, a todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Dios conoce nuestra historia y nuestra carne. Pero aquí en Mateo comienza hablando de esa genealogía. Él decide ser parte de las familias de la tierra y es descendiente en la línea de Abraham. Y dice que Abraham engendró a Isaac, a Jacob, a Judá y a sus hermanos. Y cuando empezamos a analizar la genealogía, nos vamos dando cuenta que cada ser humano tiene su historia y todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una agenda oculta, todos usamos alguna máscara y no debemos de asustarnos, simplemente es entender que esa es nuestra naturaleza con la cual luchamos y para ello vino Cristo, para ayudarnos a vencer y no escondernos en nuestra historia, que a veces es una historia de terror. Abraham era un hombre imperfecto. Él vivía
en Ur de los Caldeos, de ahí Dios lo rescató. Abraham era una persona que adoraba a los astros, a la luna, a las estrellas. Había idolatría en su corazón. Sin embargo, Dios precisamente trabaja en lo imperfecto, en lo que se ha torcido. El Señor empieza a trabajar. Dios trabaja muchos años para que Abraham se convierta en un adorador, en un hombre que aprendió a construir altares para alabar al único Dios. Un hombre que es sacado de su comodidad, de sus riquezas, para llevarlo a un lugar desierto. Por un lado, a pesar de sus defectos, su pecado, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí es lo maravilloso, que Dios hace intersección en tu historia o en mi historia, porque su deseo es escribir una mejor a nuestro lado. Y eso es algo que debemos de entender. Por eso el Evangelio es esperanza. Y eso es lo que debemos de predicar en este tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Hoy estamos en las vísperas de Navidad, y ese es el mejor mensaje que hoy podemos darle a la humanidad, que el Señor puede escribir una historia nueva en tu vida. Si te has cansado de la que estás viviendo y que no te ha llevado más que a sufrimiento y vacío. Cuando seguimos analizando las genealogías, vemos que hombres como Isaac, Jacob, heredaron también la mentira. Tanto Abraham, Isaac y Jacob los vemos mintiendo con mucha frecuencia. Hay una cadena generacional, una tendencia familiar que no podemos negar que nos persigue. A veces en la genética, o a veces en esa genética social que vamos adquiriendo. Así que vemos que estos renglones están torcidos, ¿sí? Y bien lo dice Isaías en su primer capítulo, versículo 5. Toda cabeza está enferma y todo corazón sufre y se duele. Dentro de esta genealogía encontramos en el versículo 3 a una mujer llamada Tamar. Y es una mujer que practicó el engaño, ¿sí? A veces pensamos que el fin justifica los medios, que era lo que buscaba Tamar: protección, cobertura. Pero eso no le exime de que haya mentido y de que haya cometido un acto incestuoso. Si seguimos leyendo la genealogía, en el versículo 5 encontramos dentro de esa familia a Rahab, una mujer que se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, fue una mujer que supo discernir entre lo sagrado y lo profano y decidió darle protección y cuidado a los hijos de Dios. Aquella mujer fue justificada y fue prosperada por su fidelidad y su entrega. Sin embargo, tenía su historia. Era una mujer que se le podía señalar fácilmente. Sin embargo, ella es parte de esta genealogía. En ese mismo versículo 5 nos damos cuenta de que ahí también se encuentra Ruth, la mujer moabita, una mujer extranjera que es injertada precisamente en esta familia. Sin embargo, recordemos que a pesar de que era moabita, fue una mujer de convicción, de fe, y que supo tener un encuentro con el Dios de Israel. Y fue capaz de ser una mujer leal también y fiel a Dios. Y Dios la honró y la prosperó, sin importar también
su pasado cultural o su descendencia de raza. En el versículo 6 encontramos la línea de Isaí, el padre del rey David. El rey David también tuvo su historia. Pudiéramos a veces exaltar más lo que él hizo, como fue un joven valiente que se enfrentó a un Goliat, que peleaba con osos y con leones y los vencía con sus propias manos, que era un inventor de instrumentos, un poeta, un joven con carisma, un joven que atraía a las multitudes. Los cánticos de las mujeres de Israel lo exaltaban porque él había resultado mejor que el rey Saúl en cuanto a victoria. Sin embargo, David también tuvo sus grandes tropiezos y pecados, como ustedes recordarán, su adulterio, el asesinato de uno de sus hombres de confianza, de guerra, más cercanos a él. No solamente lo mandó asesinar, sino traicionó. Y hay una cadena de resultantes de este pecado en la vida de David que afectaron a su familia y a su gobierno. Esa es la historia de David. Sin embargo, la Escritura resalta que él tenía un corazón conforme al de Jehová, y Dios honró a este varón porque supo entender y vivir en la gracia. Se adelantó a su tiempo. Él podía entrar al tabernáculo de David, entrar libremente, y ahí podíamos nosotros constatar los enormes ministerios que David tenía, el respaldo de Dios al ser rey, sacerdote y profeta, un hombre muy completo. Sin embargo, también tenía su historia, su pasado y su presente. Ahí en ese mismo versículo 6 encontramos que David engendró a Salomón, de la que fue mujer, dice, de Urías. Me llama la atención que no ponen el nombre de la mujer de Urías, que es Betsabé. Urías fue el hombre que David mandó matar. Y en ese libro de genealogías se encuentra escrito de alguna manera su pecado. Está entre líneas, claramente. Los que sabían la historia, y sobre todo el pueblo de Israel, que son muy conocedores de sus genealogías, podrían ver que esta historia que se está escribiendo aquí, hay detalles que no nos gustaría como familia que se supieran o que se conocieran, porque tratamos de cuidar y de proteger muchas veces la imagen, lo social, el qué dirán. Pero llega un momento en que con el Señor no sirve y no vale nada todo ello. Para poder recibir la sanidad se tiene que ver cuál es la profundidad del mal o de la enfermedad, para que el médico divino pueda hacer algo. Creo que es muy revelador lo que encontramos en esta genealogía. Creo que en estos pasajes, cuando llegamos al versículo 16, dice: y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En ese versículo 16 se ve una historia diferente. Es un versículo que da paz. Es la parte familiar, es el álbum de fotos que queremos mostrar solamente. Yo creo que cada uno de nosotros, hablando en términos generales, podemos tener también a veces historias en la familia que no queremos decir, señalar o recordar, o tratamos de evitar, porque nos afectan esos renglones torcidos en la historia, esas manchas obscuras en las páginas blancas. Sin embargo, esa es la realidad del ser humano.
en la misma genealogía de nuestro Señor Jesús, donde Él se hace carne, donde se injerta en esta línea genealógica, ¿sí? Viene precisamente a un lugar de una familia de grandes imperfecciones, de herencias no agradables, pero el Señor vino a ser parte de esa historia y compartir y entender todas aquellas cosas que nos aquejan, con las que luchamos. Jesucristo viene a enderezar lo torcido. Él, decía el profeta Isaías, Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Jesucristo es el regalo, el don inefable que el Padre nos ha entregado. Él vino a este mundo, entró directamente a una genealogía de pecado, de historia, de malos recuerdos. Sin embargo, el hecho de que Jesús llegue a esta genealogía es precisamente para poner un punto final, un alto al pecado que aqueja a las familias, darnos un antídoto, una salida, una sanidad, una restauración a nuestra existencia. Me gusta mucho decir, sin Dios no hay nada. Y eso es una realidad. Si nosotros queremos seguir escribiendo nuestra historia a nuestra manera, de acuerdo a como yo la entiendo, de acuerdo a como me conviene, entonces mi fin no será bueno. No tendré un final feliz en esta historia. Hoy los finales felices no existen en este mundo sin Dios. Con Dios todo puede cambiar y puede haber esperanza y una nueva perspectiva en nuestro diario vivir. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a este mundo y ser parte de una genealogía con tantos defectos y con el gran problema de la humanidad que es el pecado? Por lo siguiente, quiero invitarte a que busques 1 Corintios 15 y leamos el versículo 20 al 22, y que estos versículos los podamos hacer nuestros y podamos entender el poder que tiene Jesús, porque su presencia entre nosotros en este mundo ha sido una salvación y una sanidad como no lo hemos podido imaginar, y yo quiero que hoy lo podamos imaginar, el grado de beneficio de que Jesús se haya hecho carne. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo es el nuevo Adán. Por un hombre, dice el apóstol Pablo, vino la calamidad, se contaminó la sangre de la humanidad. Dice el libro de los Hechos que todos provenimos de una sola sangre, pero esa sangre se contaminó con el pecado, con la caída. Adán fue lo que transmitió a la generación de esta humanidad. Por ello, consciente de la gravedad y del problema, Dios encuentra la única solución: que Jesucristo se hiciera carne y viniera como el nuevo Adán. Así que ese nuevo Adán, cuando es crucificado y cuando Él derrama su sangre,
Esa sangre se convierte, como dice el apóstol Pedro, hemos sido rociados con esa sangre y ahora tenemos una herencia en Él incorruptible y una nueva historia que podemos nosotros cumplir y vivir. Es importante que por la sangre del ser humano pueda recorrer la gracia de Dios, purificar y santificar como solamente Él lo puede hacer en términos espirituales y físicos. Por estas venas, por esta sangre, corre la fuerza del pecado, lo que nos arrastra al mal. Esa genealogía, como hoy la hemos analizado, donde vemos hombres que mienten, que viven en perversidad, hombres que cometen adulterio, fornicación, que roban, que luchan para destruir, que traicionan. Todo eso está injertado en nuestras familias y en nuestras generaciones. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, el nuevo Adán, entonces las cosas empiezan a cambiar. Cuando abrazamos su pacto, cuando dejamos que Jesucristo sea ahora parte de mi familia, que sea parte de mis generaciones, cuando yo invito a Jesucristo a ser el Señor de mi vida y de mi familia, entonces se cumple lo que le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas las familias, refiriéndose al que habría de venir, Jesucristo, que estaba en los lomos de Abraham, que todavía no nacía. Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Hoy, al analizar nuestras familias y genealogías, quizá nos demos cuenta de que muchos renglones están torcidos y pareciera que no hay remedio. Pero Jesús puede hacer la diferencia. Invítalo a ser parte de tu familia. Deja que Él sea parte de esa genealogía y traiga esa paz. Como lo vemos en esta genealogía de Mateo al final, cuando habla de que Jesús llegó a esa familia de Abraham, hay bendición y en Él son benditas las familias de la tierra. Que el Señor use esta palabra y te ayude a reflexionar y te lleve a aspectos prácticos para que tu familia pueda cambiar. Abraza el pacto del Señor. Él es el único que puede tener la impiedad, la maldad, el pecado, cuando Él vive y reina en nuestro corazón. Es mi deseo y mi oración que así sea. Y en Cristo Jesús bendigo a todas las familias de esta congregación y aquellos que hoy también nos están escuchando y viendo a través de este tiempo. Mi deseo es que Dios bendiga a tu familia y a tus generaciones. Esa bendición la tomamos todos nosotros en Cristo Jesús. Ahora, que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, la mejor de las semanas, y los esperamos este jueves 24 para nuestro culto navideño. No lo olvides, te esperamos.